Bienvenidos una vez más, somos Martina Chiarito y Juliana Villalba Sieri, disectoras del Departamento de Abdomen del Museo de Ciencias Morfológicas. Hoy estamos en otro módulo de las clases virtuales de la Cátedra de Anatomía Normal. El tema que nos reúne hoy es vías biliares. Antes de arrancar, les presento nuestras vías de contacto: Campus Virtual, nuestro canal de YouTube y redes. Asomando desde abajo se puede observar cómo encontrarán el material en el campus virtual. Les presentamos la bibliografía utilizada. Los temas a tratar hoy son generalidades, clasificación, vía biliar intrahepática, vía biliar extrahepática, vía accesoria y vía principal, sus relaciones e inervación e irrigación. Siempre que estudiamos un órgano, un sistema, un aparato, debemos definirlo, establecer su función y su ubicación. Es un sistema de conductos que permite almacenar y evacuar la bilis, producida por el hígado, hacia el tubo digestivo. Para ubicarlas topográficamente, vamos a trazar 4 líneas rectas. 2 verticales paralelas ubicadas en la línea hemiclavicular de cada lado, y 2 horizontales trazadas, la superior desde el reborde costal y la inferior atravesando la espina ilíaca anterosuperior. Obtendremos entonces 9 cuadrantes. Vamos a repasar sus nombres: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. Las vías biliares las hallaremos en el hipocondrio derecho con proyección epigástrica. Para un mejor entendimiento de las vías biliares, debemos tener en cuenta a 3 órganos que facilitan la comprensión de las mismas. Estos son el hígado, el duodeno y el páncreas. Con respecto a su clasificación, se divide en si el sistema de conductos está por dentro o por fuera del hígado, es decir, en una porción intrahepática y una extrahepática. La vía intrahepática se constituye en el espesor del parénquima formando 2 grandes conductos: el conducto hepático izquierdo y el conducto hepático derecho. A su vez, la vía extrahepática se divide en 2 partes: una vía principal que incluye el conducto hepático común y el colédoco, y una vía accesoria que abarca la vesícula biliar y el conducto cístico. La vía biliar intrahepática se constituye de la unión entre los conductos segmentarios que nacen entre los hepatocitos, drenan a los conductos sectoriales hasta que terminan volcando el contenido en los conductos hepáticos. Es importante saber que transitan acompañados de ramas de la vena porta y la arteria hepática. Como vemos en esta imagen, a medida que se bifurcan los conductos hepáticos, también lo hacen los vasos mencionados, la vena porta y la arteria hepática. Recordemos que la vena porta brinda la irrigación que es funcional y la arteria hepática aporta la irrigación nutricia. Acá vemos los componentes de la vía biliar extrahepática, que incluye, como mencionamos anteriormente, una vía principal que incluye el conducto hepático común y el colédoco. Como tiene una situación retroduodenal y retropancreática, vemos solamente su proyección en línea de puntos. Ahora vemos lo que es la vía accesoria con el conducto cístico y la vesícula biliar. Y la vía principal, incluyendo al conducto hepático común y al conducto colédoco. Bien, en cuanto a vía accesoria, vamos a definir en primera instancia la vesícula biliar. Y la vamos a definir como un reservorio músculo-membranoso situado en la cara inferior del hígado, en un sitio específico que se llama fosita cística, que se delimita entre el lóbulo cuadrado hacia la izquierda, el lóbulo derecho hacia la derecha, el surco transverso por detrás y el borde anterior del hígado por delante. Veamos algunas imágenes. Desde una vista anterior, lo que podemos reconocer del hígado es lo siguiente, teniendo siempre en cuenta que esto es superior, hacia acá tenemos inferior, hacia este extremo izquierdo y hacia este extremo derecho vamos a ver el lóbulo derecho bien prominente, el lóbulo izquierdo, el ligamento falciforme, el fondo de la vesícula biliar y uno de los límites de la fosita cística, que en este caso es el borde anterior.
Si lo miramos desde atrás para comprender un poco mejor, vamos a tener una vista inferior, en donde esto es anterior, esto es posterior, esto es izquierdo y, como siempre, lo más voluminoso es el lóbulo derecho. Bien, en este caso la fosita cística la vamos a ubicar entre el lóbulo cuadrado, como dice la definición, hacia la izquierda, el lóbulo derecho del hígado hacia la derecha, hacia atrás el surco transverso y hacia adelante el borde anterior del hígado. Para terminar con la comprensión, vamos a ver una vista posterior. Para poder entenderla, tenemos que imaginarnos que el hígado está en esta situación. Con lo cual, acá reconocemos la vesícula biliar, esto es superior, esto es inferior, esto es izquierdo y lo más voluminoso, lo derecho. En este caso, la fosita cística, entonces lo ubicamos entre el lóbulo cuadrado hacia la izquierda, el lóbulo derecho hacia la derecha, el surco transverso por detrás y por delante el borde anterior del hígado. Bien, si observamos la siguiente imagen, vamos a poder observar un corte parasagital, bien, donde vamos a reconocer algunas estructuras: el hígado, el colon transverso, el colon ascendente, la última porción, la porción final del estómago, y el duodeno con sus 3 porciones. La primera porción, que es la horizontal, la segunda, que es la vertical, y por último la tercera porción. Bien, en esta imagen vamos a poder identificar el recorrido del conducto hepático común y la proyección en línea punteada del conducto colédoco, atravesando la primera porción del duodeno y la cabeza del páncreas. También observamos el conducto cístico y la vesícula biliar. Si describimos la trayectoria que tiene la vesícula biliar, diríamos que desde su fondo hacia su cuello tiene una dirección ascendente, o sea, hacia arriba, hacia atrás y hacia la izquierda. Para poder observar bien esa trayectoria hacia la izquierda, vamos a verlo desde una vista posterior. De nuevo, esta es la proyección esquemática que tiene el hígado visto desde atrás. Con lo cual, si esta es una vista posterior, esto es superior, esto es inferior, la parte más voluminosa es la parte derecha y esto sería la parte izquierda. En esta vista posterior se puede observar la relación estrecha que tiene con la arteria hepática y la vena porta y su dirección de derecha hacia izquierda. Por último, vamos a ver esta imagen en donde vamos a observar diferentes elementos de la cavidad abdominal, especialmente el hígado rebatido hacia superior. Esto nos permite observar su cara inferior y su estrecha relación, en este caso, con la vesícula biliar. Y esta misma imagen también nos permite apreciar la dirección que tiene hacia atrás y hacia la izquierda. Ahora continuemos con la descripción de la vesícula. Su morfología es sumamente variable. En general tiene forma de pera, con el extremo menor póstero interno. Sus dimensiones también son variables. En término medio miden entre 8 y 11 centímetros de longitud por 3 a 4 centímetros de diámetro. Tiene una capacidad de 45 centímetros cúbicos. Su dirección es, como dijimos, oblicua hacia atrás, hacia arriba y hacia la izquierda. Se proyecta sobre el lado derecho de las vértebras lumbares 2, 3 y 4 y se divide en 3 porciones. Un fondo que está situado en la parte anteroexterna, redondeado, a veces perceptible a la palpación, y es móvil, puesto que se halla totalmente peritonizado. El cuerpo es de forma cilíndrica, aplanado en sentido vertical, que disminuye progresivamente de calibre de adelante hacia atrás y cuya cara posterior se encuentra en contacto directo con la cara inferior del hígado, sin interposición del peritoneo. Y por último, su cuello, que es la parte más estrecha y más posterior, constituye la transición con el cístico. Comienza por delante a nivel del cuello, marcado por un codo y un surco, y describe un trayecto en forma de sifón, antes de continuarse por el conducto cístico.
Su cara externa presenta surcos y abolladuras, la primera de las cuales, del lado derecho, constituye la llamada pelvis. Bueno, en una vista anterior, ¿sí?, en la primera imagen, vemos que el fondo está bien peritonizado. En las siguientes imágenes se pueden observar la relación con la transcavidad de los epiplones, con el colon transverso y con el duodeno páncreas. La vesícula biliar está normalmente adherida por la cara superior del cuerpo a la cara inferior del hígado, a la cual se encuentra unida por medio de tractos fibrosos, algunas vénulas y a veces pequeños conductos biliares aberrantes. Está adosada contra la cara inferior del hígado por el peritoneo hepático, que reviste la cara inferior del cuerpo y la rodea por completo del fondo, que es relativamente móvil, mientras que el cuello se encuentra unido al hígado por un verdadero meso. Lo llamamos el meso hepatocístico, que proviene del borde derecho del epiplón menor. Existen numerosas variaciones. Puede hallarse literalmente incrustada en el parénquima hepático o, por el contrario, unida en toda su extensión a la cara inferior del hígado mediante un verdadero meso. En las últimas dos imágenes se observa que parte de los elementos están peritonizados, junto con los elementos del pedículo hepático. En la imagen superior se observa una ventana un poco más pequeña y en la imagen inferior una ventana un poco más grande, dejando descubierto el tronco celíaco con sus ramas y la vena porta. En esta imagen describiremos al conducto cístico. Continúa el cuello de la vesícula. Como dijimos anteriormente, forma con este un ángulo más o menos agudo, abierto hacia abajo y hacia atrás, y describe un trayecto oblicuo hacia abajo, a la izquierda y atrás, para ir a terminar en el borde derecho de la vía biliar principal, con la cual forma un ángulo que es muy agudo. La anastomosis del conducto cístico y de la vía biliar principal está situada normalmente a nivel del borde superior de la primera porción duodenal. Es variable, puede tener un trayecto bastante largo adherido a la vía biliar principal, o contornearla en espiral y anastomosarse a veces en la parte más inferior del colédoco retropancreático. Sus dimensiones varían entre 3 a 4 centímetros. Vamos a estudiar ahora al conducto colédoco. De él podemos decir que se extiende, como lo demuestran estas imágenes, desde la anastomosis del conducto cístico con la vía biliar principal hasta el duodeno, de manera tal que presenta un trayecto que es retroduodenal por detrás de la primera porción del duodeno y luego atraviesa la cabeza del páncreas. Si lo proyectamos y hacemos una proyección esquelética, lo vamos a ubicar aproximadamente a la altura de T11 a L3. Tiene un trayecto de aproximadamente 8 centímetros de longitud. Como podemos ver, es ligeramente oblicuo hacia abajo, hacia la derecha y atrás, y está íntimamente relacionado, como vemos acá, con la cabeza del páncreas. En su trayecto atraviesa de manera perpendicular el conducto de Santorini y se termina adosando al conducto de Wirsuk para poder terminar de esa manera en la pared del duodeno. Acá tenemos unas imágenes esquemáticas en donde tenemos que tener en cuenta que la región interna del duodeno es esta que marcamos con la flechita, con el cursor, y estas pueden ser las diferentes variaciones anatómicas que puede tener dicha desembocadura. La más frecuente es la del medio, en donde el conducto colédoco termina adosado al conducto de Wirsuk y de esa manera desembocan en el duodeno. Pero hay veces que ambos conductos se pueden anastomosar o, cercano a la desembocadura, o si no, podemos tener esta variación que se llama anastomosis precoz, que antes de atravesar la pared del duodeno, tanto el conducto colédoco como el de Wirsuk se anastomosan por fuera. Bien.
Una vez que se adosan, ambos conductos terminan abriéndose en la luz duodenal, en la cara interna de la segunda porción del duodeno, por un orificio que se sitúa en el fondo de una cavidad, la ampolla de Vater, reparada por un capuchón mucoso transversal denominado carúncula duodenal mayor. Acá observamos la carúncula duodenal mayor y la carúncula duodenal menor. Y en esta imagen podemos ver al conducto coloico adosado al conducto de Wirsum, cómo se abren en esa carúncula. La parte terminal del coloico está circundada por un esfínter muscular liso complejo denominado esfínter de Oddi. Bien, para mejor comprensión de la tridimensionalidad vamos a presentar las siguientes imágenes para reconocer estructuras. En esta primera imagen podemos reconocer en un corte parasagital al hígado, esta estructura voluminosa. Acá abajo reconocemos al estómago, la porción final, y el comienzo del duodeno con su primera porción, la porción horizontal, la segunda porción que es vertical y una tercera porción horizontal. También podemos ver al colon, en este caso parte del colon ascendente, ángulo hepático del colon y colon transverso. Hacia acá las asas intestinales. Como decíamos en videos anteriores y posteriormente lo vamos a ver también, la cavidad abdominal y las vísceras que se encuentran en su interior están cubiertas por peritoneo, ¿bien? Peritoneo visceral y peritoneo parietal. En este caso podemos ver algunas hojas del peritoneo parietal, pero también algunas del peritoneo visceral, ¿bien? En este caso vemos el epiplón menor, que va desde el hígado hasta la curvatura menor del estómago, y el epiplón mayor, que comienza en la curvatura mayor del estómago y se desliza y cubre a las asas intestinales como un gran delantal. Todos estos repliegues peritoneales van a configurar cavidades. En este caso, en esta figura vamos a poder reconocer el estómago hacia la izquierda, el epiplón mayor, cayendo como un delantal desde la curvatura mayor del estómago, y el epiplón menor, que se va a insertar en la curvatura menor del estómago y se dirige hacia el hígado. Bien, específicamente en este recuadro vamos a poder observar el hiato de Winslow. Este hiato de Winslow lo definimos como un orificio de entrada hacia la cavidad virtual, que sería la transcavidad de los epiplones. Los límites de este hiato de Winslow van a estar en contacto, van a estar en relación con, hacia arriba, el lóbulo caudado del hígado, hacia atrás, lo vamos a poder ver mejor en esta imagen, hacia atrás la vena cava inferior, hacia abajo el bulbo duodenal, y hacia la región anterior, que vendría a ser esta, vamos a ver la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. Bien, a esta altura el borde externo de este epiplón menor configura el ligamento hepatoduodenal. Entre todos esos límites vamos a tener la entrada, que la marcamos acá con una flecha en color rojo. Y por último vamos a estudiar la irrigación y la inervación. Destacamos en estas tres últimas imágenes la relación que va a tener la vía biliar con los diferentes elementos del pedículo hepático, porque las principales relaciones se van a establecer con él. En esta primera imagen vamos a hacer algunas anotaciones principales acerca de la irrigación de esta zona. En esta imagen podemos observar que parte del estómago y del duodeno faltan y nos permiten descubrir esta región, que vamos a conocer como región celíaca. Este gran vaso es la aorta abdominal, a partir del cual va a nacer el tronco celíaco, que nos da una arteria, que es la arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica y esta arteria que nos va a interesar en este momento, que es la arteria hepática común. Esta arteria hepática común nos da una rama, que es la gastroduodenal, que como ustedes ven va a tener un trayecto para la irrigación del estómago. Y a partir de este nacimiento la arteria se va a llamar arteria hepática propia.
esta arteria hepática propia es la que luego se bifurca en una rama izquierda, en una arteria hepática izquierda y en una arteria hepática derecha. Esta arteria hepática derecha es la que nos va a interesar para la irrigación de la vía biliar, porque de ella van a ser una arteria que se conoce como arteria cística. Es la que va a proveer la principal irrigación para la vía biliar accesoria, en este caso la vesícula biliar. Bien, en esta imagen la podemos observar. Repasamos. Esta es la arteria hepática común que le da el nacimiento a la arteria gastroduodenal, a partir de donde se llama arteria hepática propia, y se bifurca en una arteria hepática izquierda, en una arteria hepática derecha, y esa arteria hepática derecha le da el nacimiento a esta arteria que sería la arteria cística. Siempre la arteria hepática va a estar ubicada por delante de la vena porta. Bien, siempre mantienen esa relación íntima. Entonces, la irrigación de la vía biliar accesoria, tanto del conducto cístico como de la vesícula biliar, va a estar provista principalmente por la arteria cística, y va a tener una irrigación accesoria que proviene directamente de pequeñas ramitas provenientes de la arteria hepática derecha. En el caso de la vía principal, de la vía biliar principal, la porción correspondiente al conducto hepático común recibe algunas ramas directas de la arteria hepática propia, y en el caso del colédoco puede recibir ramas de la arteria hepática propia y ramas también provenientes de la arteria pancreato duodenal superior derecha, que sería esta pequeña rama de acá. Es una rama que nace de la arteria gastroduodenal. El drenaje venoso es satelital al drenaje arterial, con lo cual termina siempre a nivel de la vena porta. Bien, las principales relaciones se establecen en la confluencia de ambos conductos, tanto el conducto hepático izquierdo como derecho. La relación principal está dada con la vena porta y su bifurcación, y con las ramas de la arteria hepática. En el caso del conducto hepático izquierdo, se harán con las ramas de la arteria hepática izquierda, y del conducto hepático derecho con las ramas de la arteria hepática derecha. Hacia atrás siempre la vena porta y su bifurcación. En el caso del conducto hepático común, la principal relación es hacia atrás con la arteria hepática derecha y el nacimiento de la arteria cística. A nivel de esa confluencia entre el cístico y el conducto hepático común, hay veces que la arteria cística puede tener un nacimiento alto y cruzar por detrás al conducto cístico, y hay veces que la arteria puede nacer un poco más inferior y cruzar por delante al conducto cístico. En este caso tenemos una variación de nacimiento alto, con lo cual la cruza por detrás. Luego esta arteria cística se bifurca en una anterior y en una posterior. Con respecto al colédoco, la relación está dada hacia atrás con la vena porta. Hacia adelante se va a encontrar, lo va a cruzar hacia adelante a la primera porción del duodeno, y luego va a seguir su trayecto a nivel de la cabeza del páncreas, siempre oblicuo hacia abajo y hacia la derecha. Bien, en esta imagen también podemos observar algunas de las relaciones. Esta sería la arteria hepática común. Acá el nacimiento de la arteria gastroduodenal. Acá tenemos a la llamada arteria hepática propia y la bifurcación en una arteria hepática izquierda y la arteria hepática derecha. Siguiendo este trayecto, esto sería la vía biliar principal, conducto hepático común, conducto colédoco, vía biliar accesoria, vesícula biliar, conducto cístico. Y observamos las principales relaciones. En la parte superior, como decíamos, siempre con los vasos del sistema porta, el conducto hepático común hacia atrás es cruzado por la rama derecha de la arteria hepática propia. Acá vemos el nacimiento de la arteria cística y cómo se dirige hacia el fondo de la vesícula biliar.
Rodeando todos los elementos del pedículo encontramos las cadenas linfáticas. Tenemos una cadena yuxtabiliar y una cadena yuxtarterial con un gran ganglio, que es el ganglio cístico, justo en la anastomosis entre el conducto cístico y el conducto hepático común. Tanto la vesícula como el conducto cístico tienen su principal drenaje a este nivel, y los demás elementos lo hacen hacia la cadena yuxtarterial. Estos ganglios terminan desembocando en los ganglios linfáticos hepáticos. Otra de las relaciones importantes de los elementos de las vías biliares lo tiene la vesícula biliar. Hacia abajo se va a relacionar no tan solo con el duodeno, como lo vemos acá, sino también con el colon transverso, de quien va a estar separado por el peritoneo que le envuelve. Es una relación que se da principalmente a nivel del fondo de la vesícula biliar. Bien, en cuanto a la inervación, los nervios van a estar provistos para toda la vía biliar, tanto la principal como la accesoria, por ramos simpáticos del sistema nervioso simpático y del nervo gástrico, que van a llegar a esta vía biliar a través de un plexo biliar anterior. Muy bien, y hasta acá llegamos con la clase de vías biliares. Esperemos que les haya gustado. Y bueno, nos estaremos encontrando pronto en otro video. No se olviden de que todo el material está subido a Campus, a nuestro canal de YouTube, y también pueden encontrar en las redes sociales. Muchas gracias.